empecemos con lo malo y avancemos poco a poco hacia lo que parece sacado de una pesadilla. Número 10. La mazmorra de las ratas. Si vivías en Londres, Inglaterra, durante el período medieval, seguramente habrías oído hablar de la mazmorra de las ratas, ya que este castigo infundía un miedo paralizante incluso en los criminales más endurecidos. Era una celda ubicada en la parte más baja de la Torre de Londres, donde los prisioneros eran encadenados en completa oscuridad. El problema era que la celda estaba conectada al río cercano, justo por debajo de la línea de agua. Cuando la marea subía, las ratas que vivían en la orilla eran expulsadas de sus madrigueras y obligadas a nadar río abajo. Eso significaba que terminaban entrando a la mazmorra, hambrientas y agresivas. El prisionero nunca veía nada. Solo escuchaba el correteo de cientos de patas que en minutos lo rodeaban. Las ratas comenzaban a morderlo sin que él pudiera defenderse. Quizás lograba apartarlas por unas horas, pero eventualmente se desmayaba de agotamiento. Mientras dormía, las ratas seguían arrancándole pedazos de carne. Despertaba con el cuerpo lleno de mordidas, y en muchos casos lo dejaban allí durante días o semanas, hasta que esta forma de castigo se convirtió en una ejecución por abandono. Número 9. El potro. Otro tormento de la Torre de Londres era el potro, un dispositivo de tortura usado para obtener confesiones, principalmente de criminales, esclavos o prisioneros de guerra. Parecía una gran escalera, pero con cilindros giratorios en lugar de peldaños. El prisionero era atado de pies y manos a un sistema de poleas que al girarse dislocaba sus articulaciones poco a poco. Aunque a veces lograban obtener confesiones, muchas veces falsas dichas, solo para detener el dolor. Lo más común era que los prisioneros terminaran con las extremidades dislocadas o incluso paralizados. Un caso documentado ocurrió en Inglaterra en 1447, cuando una joven de 25 años fue torturada durante horas por memorizar y predicar pasajes de la Biblia. Después de quedar paralizada, fue quemada viva en la hoguera. Número 8. El keel-hauling, arrastre por la quill. Este castigo se aplicaba en el mar a los marineros que robaban o causaban violencia. Ataban sus brazos y piernas a una cuerda que rodeaba todo el casco del barco y lo lanzaban por la borda, arrastrándolo bajo la quilla. Muchos morían ahogados, con la espalda rota contra la madera, o desangrados por los percebes afilados, adheridos al casco. Si lograban sobrevivir, quedaban con cicatrices terribles, o morían luego por infecciones. Número 7. Aplastados por elefantes. Usado en distintos países, pero más recientemente en la India del siglo XIX, podía ser por no pagar impuestos, robar o ser enemigo del Estado. El emperador mogol incluso ordenó ejecuciones masivas solo por entretenimiento. El método variaba. A veces el elefante aplastaba de un solo golpe la cabeza, otras veces caminaba lentamente sobre el cuerpo, y en la versión más cruel, el animal trituraba extremidad por extremidad antes de dar el golpe final. Número 6. Empalamiento, practicado incluso hasta el siglo XVII en Egipto. El castigo consistía en introducir una estaca larga y afilada en el cuerpo de la víctima, generalmente a través del recto o abdomen, hasta que saliera por el hombro, la boca o la cabeza. En algunos casos, se empalaba solo lo suficiente para mantener vivo al prisionero durante horas o días, colocado a la vista del público como advertencia. Número 5. Fina Akuyei, pena del saco, exclusiva para quienes asesinaban a sus familiares. Se usó en Roma desde el siglo II, y más tarde en Alemania. El condenado era metido en un saco de cuero, junto con un perro, un gallo, una víbora y un mono. Luego el saco era cocido y arrojado al agua. Más adelante, se les ofrecía como alternativa ser ejecutados en el Coliseo, frente al público. Número 4. Castigos con ratas. Dos métodos principales. Primero, en la Guerra de los 80 años en el siglo XVI, se ponía una rata en un cuenco sobre el cuerpo del prisionero. Luego se calentaba el cuenco con brasas, obligando al animal a huir, cavando dentro del cuerpo humano. Segundo, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, en Chile, entre 1976 y 1983, se usaba el rectoscopio, un tubo introducido en el ano del prisionero, dentro del cual se metía una rata que, presa del pánico, escarbaba hacia el interior. Número 3. El gibbeting, enjaulamiento en jaulas de hierro. Se usaba en Inglaterra y otras partes. Los criminales eran encerrados en jaulas de hierro con la forma exacta del cuerpo, colgadas a gran altura para exhibirlos públicamente. Allí morían lentamente, y tras su muerte, los cadáveres eran dejados hasta pudrirse durante años, con el hedor
impregnando pueblos enteros. Número 2. Escafismi. Un tormento persa documentado. El prisionero era inmovilizado dentro de un bote, alimentado a la fuerza con leche y miel, y embadurnado con la misma mezcla. Luego lo abandonaban en un lago bajo el sol. El alimento provocaba diarrea, lo que junto con la miel atraía insectos, roedores y aves. Estos lo devoraban poco a poco, mientras los insectos infestaban su carne podrida. Se cuenta que algunas víctimas sobrevivieron más de 2 semanas antes de morir en la agonía. Número 1. El oubliette, el olvido. De origen francés, que significa olvidar. Eran pequeñas mazmorras como la llamada Letolis, en la Torre de Londres, donde no se podía ni sentar, ni acostar, ni ponerse de pie con comodidad. Los prisioneros eran arrojados allí y olvidados, muriendo de hambre o sed, muchas veces en compañía de cadáveres de otros prisioneros y ratas. Se han hallado castillos en Europa, con estos calabozos repletos de huesos humanos, prueba de que rara vez eran limpiados.